Ahora sí se lee, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Quiero hacer una pequeña ilustración justo cuando hay que correr. No, esta está rota, no sirve. Ok. Quiero que imaginen conmigo. Esto es Dios. Esto es Dios. En el centro de la escena tenemos a Dios. Y alrededor y al estudiar estos días, quiero que les invito a que conmigo estemos pensando siempre el centro hacia donde estamos yendo, siempre es Dios. ¿De acuerdo? Quisiera leer Salmo 93, hermano Ismael, por favor. Salmo 93. Adelante. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Por los siglos y para siempre. Juan 1:1, en el principio era el verbo, existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Volvamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Entonces, si en el principio creó Dios, quiere decir que Dios existía desde antes, porque lo creó. Entonces, desde antes del principio existió Dios. Desde la eternidad pasada existía Dios y Dios va a continuar a existir. El centro, quisiera que nos imaginemos, el centro de todo es Dios. Dios todopoderoso. Dios grande, Dios creador, que aquí atrás en el Génesis, aquí atrás en el principio, Dios crea los cielos y la tierra. No toma más que unos momentos y el hombre mete la pata. Y Dios dice, yo proveeré la salvación, yo proveeré el arreglo, yo proveeré uno que vendrá. Yo proveeré la solución. Y prontamente viene Abraham y Dios dice, a través de ti voy a traer. Y Abraham entiende de que Dios le acredita justicia por creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en alguna cosa propia? ¿Creer en el hecho de que Él era un hombre bueno? Él estaba mirando a Dios. Y para nosotros que venimos aquí, ¿qué nos toca hacer? Creer a Dios. Y a través del estudio vamos a ir viendo la máxima demostración, lo máximo en la persona y obra de Jesucristo a nuestro favor. Dios en ningún momento se movió. Él fue el justo y el que justifica. No fue en ningún momento injusto. No fue en ningún momento, no faltó amor. En todo fue fiel. Ningún momento se movió. Y para aquellos que son declarados sus hijos, vamos a ir viendo qué tenemos en él. Continuemos. Estamos entrando en Lucas. Y el hermano
Hermano Roberto dice que tengo que correr. Debo confesar algo que uno cuando se para adelante siempre los nervios, ¿no? Yo tenía todo un sermonazo aquí y me fui perdiendo del todo, pero vamos a volver. La silla sigue ahí. Muy bien. Tengo 9 más y vamos a volver a la silla, no se preocupen. Vámonos a Lucas. Sin embargo, esta vez debo declarar también de que la ansiedad o la emoción de poder compartir ha sido mayor que los nervios. Y eso doy gracias al Señor. Quiere decir que vamos para adelante, ¿no? Espero. Ok, vámonos. El capítulo 1. Vamos leyendo el 5 al 7, hermano, por favor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Muy bien, entonces vamos a estar dando una pequeña introducción aquí. Tenemos los visitantes angelicales con revelación especial. Vamos a ver el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y esto fue anunciado. Lucas 1:5a. Cuando Herodes el Grande se convirtió en rey de Judea en el año 37 a.C., ejecutó a 45 de los 70 miembros del Sanedrín. ¿Se acuerdan de los 400 años de silencio? Pues estos amigos se levantaron en poder, se hicieron un concilio, un cuerpo gobernante dentro de Israel, y ellos eran como una corte y hacían las decisiones. Pues cuando Herodes entró en poder, dijo, vamos a desbancar ese poder, dejándoles prácticamente o quitándoles su corte suprema, que era 70 más 1 con el alto sacerdote. Les quitó eso, dejándoles con su grupo menor, que era compuesto de 23 miembros. Vamos a ver eso. Por eso ejecutó a 45. Estos eran miembros del sistema judicial, ¿no?, de Israel, el Sanedrín. El Sanedrín, que literalmente significa sentarse juntos o en esencia asamblea, era la corte suprema de la antigua Israel. ...71 miembros integraban el Sanedrín, haciendo de un empate algo imposible. Y estos eran sacerdotes, servían de por vida. Cada ciudad importante en Israel tenía un Sanedrín menor, ¿ya?, compuesto por 23 miembros. Estos tribunales menores referían casos legales o cuestiones que no podía resolver el Sanedrín mayor de 71 miembros, perdón. Esto era la Corte Suprema. Ahora es importante que estamos haciendo esta introducción porque va a ser ante esta Corte Suprema que va a ser llevado nuestro Señor Jesucristo para ser juzgado. Lucas 1:5b. Zacarías era un miembro de la división sacerdotal de Abdías, que quiere decir mi padre es Yahvé. Abías. Elizabeth, la esposa de Zacarías, era un descendiente del primer sumo sacerdote, Aarón. Interesante ver también que, bueno, obviamente Zacarías siendo sacerdote también, ¿no? Sería de Aarón.
El rey David dividió el sacerdocio de Israel en 24 grupos, cada uno sirviendo una semana en el templo de manera rotativa, es decir, de sábado en sábado. Según los escritos rabínicos, cada grupo constaba de 6 familias sacerdotales. Cada familia servía un día de la semana señalada. El sábado de esa semana, las 6 familias trabajaban juntas. Este orden laboral se seguía estrictamente. El grupo de Abías era el número 8 de las divisiones que servían en el templo. Esto es según 1 Corintios 24:10. Ahora, todos estos detalles, una vez más, como decía nuestro hermano Jaime, se cumplen literalmente como fue profetizado, exactamente, justo a tiempo. Lucas 1:6. Tanto Zacarías como Elizabeth eran justos, es decir, salvos posicionalmente. También caminaron obedientemente, es decir, rectamente, delante del Señor en sus vidas diarias. Vamos a ver aquí una imagen. ¿Se ve esto de atrás? No sé. ¿Se ve? Más o menos. Bueno, ahí tenemos a una persona mirando el cordero sustituto, el cordero, poniendo su fe en el cordero, y ese cordero, eso era lo que Dios pedía, y eso fue contado como su justicia por poner su fe en Dios. Esto sería como fase 1, pero luego tenemos el caminar por fe, y esto está aclarando aquí el versículo que acabamos de leer, fase 2. Entonces, para salvación, es decir, fase 1, ponemos nuestra fe en la provisión de Dios. La provisión de Dios, su Hijo, que murió en la cruz, ponemos nuestra fe en eso, en su obra, y esto es nuestra realidad presente, es decir, somos salvos de la pena del pecado, según Tito 3:5 y Hechos 16:31. Luego, el creyente en el tiempo, es decir, el andar, tenemos la realidad presente, y esto es salvo del poder del pecado, según Filipenses 2:12, Santiago 1:21. Dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Y tenemos una realidad futura. Y esto vamos a ver suceder en el rapto, salvo de la presencia del pecado. Y esto es nuestra esperanza. Hebreos 9:28, Romanos 13:11. Ok. Leamos por favor, hermano, un versículo más. La esterilidad era un problema enorme que no tenía solución humana. Y esto vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿no es verdad? Lo hemos visto con Sara, Rebeca, Raquel, Ana, la mamá de Samuel. Ok, leamos por favor 8 al 25, hermano. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Gracias. Entonces, versículos 8 y 9. En suerte le tocó a Zacarías ofrecer el incienso. La quema de incienso era un alto honor, ¿ya? Entonces puede ser que a uno le toque una vez en la vida. Esto era una gran cosa, poder recibir este honor. Versículo 10. La quema de incienso representa las oraciones para Israel. Podríamos leer, pero vamos a seguir. Salmo 141, 2, Apocalipsis 5, 8, que hablan de eso. Salmo 141, 2 dice que mis oraciones sean como incienso. Lucas 1, 11, el sitio donde el ángel se paró estaba reservado para el ángel del Señor. Ya, entonces el ángel le aparece. Ahora, esto fue grave porque tenemos a Zacarías ahí ofreciendo el incienso y pues él sabía bien que no debía meter la pata, no debía equivocarse, y si se equivocaba sabía que el ángel de Jehová aparecía. Entonces yo creo que al ver el ángel, él está diciendo: ay, he fallado. Vamos a continuar. 1:12, Zacarías temió porque a los sacerdotes se les enseñaba que un ángel solamente venía al templo si un sacerdote cometía un error en el oficio de sus funciones. El ángel, sin embargo, le dice: no temas. Ahí tenemos el templo, una visión del templo, Salomón. Y eso era la zona donde él estaría ofreciendo el incienso, el altar. Y ahí le vemos. Ahora el ángel le aparece a mano derecha, no a izquierda ahí, pero el ángel del Señor le aparece. Ahora él está mudo al salir. Yo no sé cómo le diría a la gente que había visto un ángel. No, cómo lo describiría con señas, ¿no? Pero ahí estamos. Lucas 1:13. No creo que la gente tampoco entendía porque no habían visto muchos ángeles. ¿De qué está hablando este loco? ¿No? 1:13, Zacarías había estado orando por un hijo y el ángel le trajo buenas noticias. Wow. Pero vamos a ver su reacción. Después de su nacimiento,
Zacarías, y estas son las indicaciones que le da, después de su nacimiento, Zacarías debía de apartar a su hijo Juan para el servicio a Dios. El deber de Juan era el de predicar un mensaje que prepararía a los judíos para la llegada del Mesías. Hechos 19:4, hermano, por favor. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Juan el Bautizador les decía que creyeran en el que vendría después de él. Estaba preparando el camino. Era esta voz en el desierto que estaba ya anunciado. Lucas 1:18. Zacarías mostró falta de fe al requerir certeza. Dudaba que a su edad él y Elizabeth podrían tener un hijo. Y él empieza y le cuestiona prácticamente al ángel. Y vamos a ver la reprensión que recibe. El sacerdote debía entender o saber o confiar mejor, conociendo, ¿no?, la verdad. Gabriel se molestó con Zacarías por la falta de confianza en su palabra y su negativa para aceptar las buenas noticias. Le dice: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y tú te atreves a cuestionar. No, cree, solo debes creer. 20. Zacarías tendría de 9 a 10 meses de silencio para reflexionar sobre su fracaso en confiar en la palabra del mensajero de Dios. Pienso que aquí vemos un poquito el humor de Dios por el silencio de Zacarías, y es la voz del desierto. Ah, interesante. El silencio en Zacarías, pero la voz en el desierto. Versículo 21 y 22, cuando salió del templo, los que esperaban estaban preocupados porque se dieron cuenta que algo muy impactante le había acontecido. Sin lugar a duda, había visto algo, seguramente salió un poco pálido y obviamente no podía hablar. Ellos habían estado esperando afuera y al tardarse se preocuparon. Después de regresar a casa, Elizabeth concibió, verificando así la palabra profética de Gabriel. Sin embargo, vamos a ver su reacción también. Elizabeth se fue en reclusión por 5 meses, se esconde hasta que no había duda que era verdad. 26 al 38. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Hasta el 38. Ya. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, dice, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Muy bien. Ahora vemos el ángel Gabriel y él está visitando a María. Y muy interesante los detalles aquí y la reacción de ella. Pero si nos volvemos a la silla, si bien está Abraham aquí, tenemos a muchos entre medio, pero María aquí, y María está aquí esperando ¿qué? Está esperando, su fe está puesta en el reino que viene. Están esperando el Mesías, que iba a venir a salvarlos, que iba a venir a rescatarlos. Y el ángel Gabriel le dice, María, llegó la hora. Wow, qué increíble. A mí, yo. Y su reacción, vamos a ver. Pero en ese momento, su mirada, ¿no? Está puesta y ella entiende que ya viene. Continuemos. Lucas 1, 26 al 38, el ángel visita. Versículo 26, el sexto mes se refiere al sexto mes del embarazo a Elizabeth. Los judíos en Jerusalén consideraban a los judíos en Galilea inferiores. Es decir, si uno iba a nacer para ser realeza, obviamente no iba a nacer en Galilea. No quería, eso era, no era ¿no? No era parte de la élite, digamos. Una guarnición romana estaba estacionada en Nazaret para el control de la tierra. Entonces podemos entender de que había mucha influencia romana, gentil en la zona. Durante el desposorio, es decir, el contrato legal, ya era un periodo que generalmente duraba un año. El hombre y la mujer eran considerados marido y mujer, por lo tanto, la infidelidad, el engaño, se castigaba con la muerte. ¿Ya? Entonces, prácticamente eran casados, pero faltaba nomás consumar el acto. María era una mujer con una naturaleza pecaminosa, quien apropiadamente y con ansias esperaba al Mesías. No era alguien de valor divino, digna de adoración, como algunos dirán. Era entre las mujeres, no sobre. María recibió la gracia de Dios porque a su tiempo señalado Dios la escogió para ser parte de su plan, para redimir la humanidad. ¡Qué increíble! Esa misma gracia en sí que recibimos nosotros. Ninguno merecíamos. ¡Qué increíble favor para con nosotros! María estaba confundida y perturbada, en humildad. No podía entender el por qué ella había hallado el favor delante de Dios. Buena reacción, buena posición tener delante del Señor. El ángel le ordenó el dejar de sorprenderse. Eso es una reacción que vemos vez tras vez en las Escrituras cuando aparece un ángel. No temas, no temas. Jesús es la forma en español del griego Jesús, el cual es la forma griega del hebreo Yeshua o Josué, que significa salvación. Entonces se va concretando la promesa, el que iba de venir. Gabriel dio 5 detalles específicos acerca de Jesús. Este será grande. Isaías 52:3, hermano, por favor. He aquí que mi siervo será
prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Vamos a leer estos 5 puntos, ¿sí, hermano? Él será llamado Hijo del Altísimo, un título que indica su igualdad con el Padre. No pretendo entender, pero la silla nunca movió. Dice que, como dice Gálatas 4:6, que somos hijos. Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo y le clamamos Padre. Abba Padre. Su igualdad con el Padre. Por favor, hermano, me estoy adelantando. Sí. 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora estamos empezando a ver estas cosas, esta promesa siendo dicha aquí en Génesis 3:15, anunciada que iba a venir un simiente, ¿no? Lo vemos en 15:6 con Abraham, él creyó y le dio una promesa al Señor que a través de ti, y bueno, ahora estamos empezando a ver eso concretarse, pero no se está concretando de la manera que uno se imaginaría, es decir, no va a venir de Jerusalén, es decir, no. Entonces hay cosas que sí o sí ellos van a tener que aceptar por fe, y vamos a ver la actitud de María, pero Dios le dará el trono de David su padre. Jesús es el hijo mayor de David, que reinará en el trono de David para siempre. Por favor, ese pasaje, hermano. Sino que lo confirmará en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Salmo 89, 3 al 4, hermano, dice, Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, el reino se unirá de nuevo bajo su gobierno. Y el último, Isaías 9, 7, por favor, hermano. Dice, lo dilatado en su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien, vamos a ver un poco acerca del pacto davídico. El anuncio del ángel Gabriel verifica que el hijo de María sería el cumplimiento del pacto davídico. 1:30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. El pacto davídico amplifica el aspecto de una semilla en el pacto abrámico. ¿Se acuerdan el pacto abrámico? Bueno, vamos a hacer un recuerdo aquí. El pacto abrámico tenía 3 aspectos, ¿verdad? Génesis 12, 1 al 3, 3 aspectos: tierra, linaje y bendición. Entonces, vemos aquí, era un pacto inmobiliario, según Deuteronomio, capítulos 29 y 30. Le daría una tierra. Luego, era un pacto davídico. El pacto davídico, según 2 Samuel 7, 12 al 17, o 16, linaje. ¿Podemos leer eso, hermano, por favor? Sí. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces podemos ver la promesa del linaje de Abraham cumpliéndose a través de David y uno de sus hijos de David. Nuevo pacto, es decir, un pacto de bendición. Continuemos. El pacto davídico, ¿por qué es tan importante? 3 cosas garantizadas por la naturaleza precisa de la profecía. No nos olvidemos que la profecía se cumple literalmente. Israel tiene que ser preservado. El hijo de David tiene que volver a la tierra para reinar en el trono de David. El reino establecido en la declaración tiene que ser eterno. Al comprender el pacto davídico, sabemos que la paz mundial no llegará a través de la actividad social y política de la iglesia. El futuro reino del Mesías. ¿Saben? Sí, suele suceder. Es el primer error, lo vamos a dejar pasar. El regreso de Cristo para establecer su reinado marcará el comienzo del reino milenial. Bien, entonces esto es lo que ellos están esperando. Esto es lo que ellos están mirando. No entienden que hay valles entre medio, ¿no? El gobierno de Cristo será desde Jerusalén. El gobierno de Cristo se extiende en todo Israel. El gobierno de Cristo se extenderá más allá de Israel y llegará a todas las naciones de la tierra. Por favor, Salmo 2:8, hermano. Salmo 2:8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por favor, volvamos a Lucas y leeremos 39 al 46. Ya estamos terminando, hermanos, ya pronto concluimos, pero unos versículos faltan. 39 al 46. 39 al 46, ¿no? Sí. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ahí nomás, hasta ahí nomás. Muy bien. 39. Oh, perdón, me salté uno. Seguimos porque es importante. El correcto entendimiento del reino de David significa que sabemos actividades de la iglesia en esta edad no están conectadas a su establecimiento. No vamos a hacer nada nosotros
La paz mundial no llegará a través de la actividad social y política, ni aún bajo un gobierno completamente conservador. Una vez más, la silla no se mueve. Dios lo va a hacer cuando está listo para hacerlo. Lucas 1:34, ahora sí. La pregunta de María fue una de curiosidad, no de duda, a diferencia de Zacarías. Oh, estamos terminando antes. Yo me he saltado, perdón. Me he saltado unos versículos aquí. Van a disculpar. Vamos a volver atrás. Gabriel explicó la concepción sobrenatural del Mesías en el vientre de María. Ningún ser humano estaría involucrado en esta concepción. Y ella estaba confusa en cuanto a esto. En cuanto a yo entiendo, dice, no funcionan así las cosas. Gabriel utilizó el embarazo milagroso de Elizabeth, para validar su mensaje a María. Dios cumple sus propósitos que se encuentran en su palabra. Hebreos 4:12 dice, nada es imposible para Dios. La disposición humilde de María de someterse al plan de Dios demostró su fe. Su fe lo vemos en acción aquí. Y ahora sí, lo que acabamos de leer, del 39 al 46, la recuperación de Elizabeth y la oración de María. Casi de inmediato, María visitó a su prima Elizabeth. La visita de María ayudó a Elizabeth a entender el plan de Dios. Y vemos otra Elizabeth aquí. Y esto prácticamente verifica, otra verificación, ¿no? María, bendita entre las mujeres, le dice. Elizabeth enfatizó la fe de María. Su visita confirmó a Zacarías y Elizabeth que Dios estaba cumpliendo sus promesas del Antiguo Testamento. Una vez más, vemos el cumplimiento literal. Esta oración de alabanza está llena de entendimiento teológico acerca del plan de Dios. Y vamos a ver ahora la oración de María. Y fíjese dónde estaba puesta su vista, dónde estaba su mirada, dónde ella estaba creyendo y confiando. Dios, dice, es la fuente de la salvación. Dios es el que justifica, no el hombre. Dios hizo todo lo necesario, proveyó, les dijo que iba a proveer en el caso de María. Y ella confiaba, se nota aquí en su oración. Vamos a leer estos versículos, hermano. 47 al 56, terminando la oración. Y fíjense, hermanos, con esa introducción, la oración de María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Y socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y a su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella y como 3 meses. Después se volvió a su casa. Vemos entonces aquí a María.
expresando y hablando de las verdades que conocen el Señor. Y hermanos, cuando empezamos a conocer y entender estas verdades, verdades que son absolutas, no verdades que yo puedo alzar y llevar donde sea que yo voy, no es eso la verdad. No es una verdad que de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a cómo me está yendo, de acuerdo a cómo yo me siento bien hoy día. Oh, me siento bien, debe ser que Dios está agradado conmigo. Oh, me siento mal, debe ser que estoy maldito. No, son verdades absolutas que no se mueven. Dios es inmutable, Dios inmovible. Y aquí en la oración de María podemos ver concretamente lo que ella está en su fe, dónde está depositada. Verdades absolutas, verdades que Dios había hecho aquí atrás a Abraham, sus promesas. María expresó conocimiento de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. 49. María sabía que Dios es todopoderoso y perfectamente justo y nunca dejó de serlo. Además, su ley es perfecta y es dulce. Algo que yo todavía no entiendo muy bien, pero es así. Podemos deleitarnos en su ley, no la ley del hombre. María comprendía la misericordia de Dios. María comprendía la aplicación del estándar justo de Dios hacia el arrogante. 51, hermano, por favor. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Pobre del arrogante. 52. María sabía que Dios controla la historia a través del establecimiento y remoción de gobernantes e imperios. Tremendo descansar nuestra fe así, ¿no? María reconoció la prerrogativa de Dios para dar y quitar. Job lo tenía claro esto. María comprendió la preocupación de Dios por su nación Israel. Entendió que aunque hubo silencio, entendió aunque no pareciera así, Dios nunca les había abandonado. Dios era la fuente y rescate de Israel. María conocía la historia de su nación y del trato de Dios en el pasado. Vuelve a Abraham y nuestros padres. 55, hermano. De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y a su descendencia para siempre. Y bueno, terminamos ahí el pasaje. María probablemente regresó a casa justo antes o inmediatamente después del nacimiento de Juan. Y ahí concluimos esta parte. Vamos a irnos a almorzar. ¿Hay algún anuncio o terminamos en oración?